A nosotros nos encanta la salud, es uno de los temas más fascinantes, yo creo, que tratamos aquí en su programa Dialogando, porque queremos ocuparnos de el cuidado. La vida tiene que ser buena y hay que disfrutarla y eso depende de cuánta salud podamos tener. Y sigue con nosotros en esa misma línea de hablar de salud la doctora Ariela Grullón, nuestra nutrióloga, que ha venido en esta noche a hablarnos acerca de los regímenes, bueno, las dietas, cómo comen los deportistas. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, me encanta porque fue como, ay, ¿cómo comen los deportistas? Como, qué pena. Cuénteme, debemos alimentarnos de acuerdo a las tareas que hacemos. Así es, y de acuerdo a nuestro metabolismo, igual como una evaluación nutricional se debe de hacer, pero tomando en cuenta que ese deportista va a quemar grasa, va a quemar calorías y debe de reponerla fácilmente mientras está ejecutando el deporte. Sea un corredor, sea un ciclista, un maratonista, debe de alimentarse adecuadamente para poder cubrir esa carrera y no ocurre ese síncope o Sí. ese mareo, o sea, ese desmayo que ocurre mientras está en la actividad física. Es como si se quedara sin combustible Exacto, el vehículo, ¿no? Y tiene que exactamente. parar puesto que no tiene Y todo el mundo la dice, fuerza. ay, ocurrió una hipoglicemia. Así. Y muchas veces es la falta de oxígeno al tejido o al corazón o al cerebro que hace que ese paciente, porque para mí es un paciente, ese deportista, haga un síncope o un desmayo o un mareo. ¿Qué tan complejo puede ser eso o grave? Mira qué pasa, que cuando nosotros evaluamos, los nutriólogos obesólogos específicamente, lo que es el deporte o la actividad física en un paciente, nosotros medimos lo que es un MET. Un MET es aquella capacidad que tiene la persona de ejecutar un ejercicio desde que esté en reposo. El ejercicio es reposo, actividad y luego el descanso. O sea, se puede medir desde esas tres pautas. Entonces, desde que el paciente está en reposo, se le toma lo que es la TA, o sea, la tensión arterial, se le mide la saturación de oxígeno, se le mide la frecuencia cardíaca y por medio de cálculos también nosotros decimos qué capacidad tiene ese paciente de hacer y en qué tiempo puede hacer esa actividad física. O sea, si a usted le corresponde por su tensión arterial y frecuencia cardíaca calculado una hora aproximada de ejercicio o hora y media, usted va a iniciar esa semana o esos 15 días una hora y media. Si usted porque quiere adelgazar más o quiere ver un mejor desempeño, quiere acelerar eso y resulta que va a hacer 2 horas correspondiéndole a usted lo que es una hora y media, entonces usted va a provocar una saturación de oxígeno a su cuerpo y él mismo entonces va a decir ya yo no puedo más y se desmaya. Es eso lo que ocurre. Es importante entonces conocerse, saber qué es lo que necesitamos. Claro que sí, evaluarse. Y nosotros también referimos, porque por muchas ocasiones se ha escuchado en los medios, ay, que tal persona falleció después de haber hecho ejercicio porque le dio un infarto. Y qué raro, porque era muy saludable. Es que usted no sabe qué antecedentes patológicos usted tiene. Y luego de, usted tampoco ha medido cómo está su organismo, o sea, no haya visitado ningún médico, ni mucho menos el nutriólogo, o incluso un cardiólogo. La gente solamente cree que porque tengo problemas del corazón, así por decirlo así, que ya yo tengo un dolorcito, voy a ir al cardiólogo porque ya tengo el susto de que sea un infarto, pero previamente no vamos a ningún médico. Entonces ahí es que nos encontramos con el problema de que fulana falleció o fulano después de haber hecho una actividad física. Sí, Entonces sí. ahí viene también lo que es la alimentación de esos pacientes. ¿Cómo debe comer un deportista? Vamos a quemar calorías, por ende debemos de proporcionarle más. Ahí tenemos una imagen que habla después de correr. Después de correr. Lo ideal es que sea calcio, mucha fruta por la misma, los carbohidratos que tienen, porque tienen la fructosa cada uno. Barras energéticas, que ahí tienen barras de proteína, licuado de proteína, ensalada de atún, las mismas carnes, porque eso te va a proporcionar luego del descanso lo que tú has perdido. Dice que la alimentación de un deporte, o sea, en el deporte, debe ser consumo de hidratos de carbono, ahí lo dicen, azúcares, glucosa, porque yo lo que hago es que quemo el glucógeno se rompen para producir la glucosa y luego eso me da energía.
Eso es lo que pasa en los músculos y en tejidos. Entonces, cuando yo hago esa actividad, lo que debo es de consumir más. Por eso es que los maratonistas, los corredores, el día antes, la noche antes, usted lo ve que consumen muchos energizantes, por decir así, pastas y energizantes como lo que es un Gatorade, que la persona entiende que eso es un suero oral que deben de consumirlo hasta para cuando tienen diarrea. No, eso es un energizante solamente para deportistas, porque le repone rápidamente lo que es el sodio y el potasio perdido y el que van a perder en la carrera. En la carrera. También deben de consumir las pastas porque es altamente en carbohidratos. Muchos incluso lo que son los panes, le encantan los sándwiches. Hay una parte ahí que dice que el 70% lo hace la actividad física y la alimentación, el resto lo hacen los genes, porque también recuérdense que si mi genética es obesa, yo voy a ayudarme con la actividad física y la alimentación, porque eso recuerden que lo hablamos en la clase, en el tema pasado, una escuela ya de nutrición. En el tema pasado de la semana pasada, de que eso viene desde la ectomorfia, o sea, desde el ectodermo, mesodermo o endodermo, desde la capa germinativa, mi formación. Antes de ahí lo dice, yo debo de iniciar lo que es la alimentación con legumbres, que es una fuente de carbohidrato natural, frutas, pero es importante recordar la suplementación. Los micronutrientes están en poca cantidad en lo que es los alimentos, entonces debo de suplementarme, no importa si soy obesa o no. O sea, yo debo de ingerir calcio, aparte de que sea un vaso de leche, también debo de suplírmelo tomándomela sea en pastilla o el hierro sea inyectado, porque es que el cuerpo lo necesita y lo produce en poca ocasión, o en poca cantidad, perdón. O sea, para ejercitarse o practicar cualquier deporte. Incluso para ir al gimnasio, porque hay dolores articulares que se producen. Sí. Y hay gente que le duele, así las rodillas. Dolor articular. No todo el mundo puede hacer el mismo tiempo de ejercicio. No, y no se hace el mismo día, lo que es los ejercicios de resistencia ni lo que es cardiovascular. Se debe hacer 3 días, por ejemplo, de aerobio, que son los cardiovasculares, y 2 de resistencia. Eso me gusta a mí mucho. Sí, a mí porque también. Yo entiendo que no hay que sufrir tanto. Sí, pero usted sabe que hay que ayudarlo a las cosas. 45 minutos de cardio, entonces luego de resistencia. Sí, no es recomendable. No es recomendable porque es que se pierde el efecto de la resistencia en el músculo. Se pierde cuando uno hace el cardio. Sí. O sea, debe ser un día esto, un día el otro. Vamos a hablar con el entrenador de nosotras para que él entienda eso. Sí, por favor. Ya yo doctora, te lo he dicho, pero... Qué bueno, doctora, que ha estado con nosotros orientándonos un poquito. Una persona que va a correr mucho, ¿se puede tomar un vaso de habichuela con dulce? El día antes, claro que sí, porque la va a quemar. Por ejemplo, el próximo fin de semana tenemos aquí lo que son los 10K, los 10K que van a tener los corredores de Santiago. Sí. Claro que sí, ingieran sus carbohidratos el sábado y el domingo entonces a las 7 de la mañana vamos todo el mundo a correr. Así es. Y recuérdense que Nutritin RD le tiene a ustedes lo que es un campamento para niños. Sí, háblenos de eso. El NutriGym, que lo vamos a tener en Quality Gym para niños de 8 a 12 años. Vamos a orientar lo que es la nutrición infantil, hacer ejercicio de zumba, de bootcamp, o sea, para niños. Y vamos a tener unos invitados especiales por ahí que lo vamos a avisar más adelante. Ay, qué bueno. Sí, en este tiempo de vacaciones. Sí, para que los niños aprendan lo que es una buena alimentación. Claro, y así también estar ocupados un poquito y uno sigue funcionando. Claro que sí. Gracias, doctora, qué bueno. Hemos conversado con Ariela Grullón, este tema tan interesante, esta vez orientando a la gente que hace muchos deportes